Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Con la ayuda del Señor vamos poco a poco avanzando y considerando estas hermosas enseñanzas que el Señor nos dejó en este último sermón que dio a sus apóstoles en el aposento alto. Si nos han acompañado a lo largo de estos estudios, pues ya saben, hemos llegado al capítulo 14 del Evangelio de Juan y ahora les invito a que leamos juntos los versículos 13 y 14 que serán la base de nuestras meditaciones en este tiempo. Dice, por lo tanto, Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Bueno, por conectar con el contexto, recordarán que en el pasaje anterior, en el versículo anterior, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que aunque se iba, les iba a capacitar, les iba a dejar todo su poder para llevar a cabo la labor, el ministerio que les iba a encomendar. Harían las mismas obras que Cristo, incluso mayores que ellas. Por lo tanto, no debían de sentirse desamparados o tristes o indefensos o débiles, porque contarían con toda la ayuda, todos los recursos ilimitados del Señor. Ahora lo que nos dice es algo muy importante, y es que toda esa gama de recursos ilimitados están a nuestra disposición a través de la oración. Y es de esto de lo que tenemos que tratar en esta sesión, la eficacia de la oración. Volvemos al versículo 13, dice, «Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Notemos bien, todo lo que pidiereis al Padre. Así que la cuestión que se resalta aquí es la de pedir. Tenemos que pedir al Padre para poder llegar a hacer estas obras mayores que veíamos en el versículo anterior. Y tal como está presentado aquí, pareciera un desafío, ¿no es cierto? Como si el Señor nos estuviera desafiando a pedir. Nos presenta todos los recursos como disponibles para nuestras necesidades, pero falta que nosotros pidamos. Es como si nos estuviera diciendo, pedidme, ¿a qué estáis esperando? Esta es, creo, la idea que se encuentra detrás. Santiago, en su carta, en el capítulo 4, versículo 2, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es necesario pedir. De parte de nuestro Señor Jesucristo, aquí lo que estamos viendo es que tanto Él como el Padre están dispuestos a escucharnos. Esta es su promesa. Y la ha cumplido siempre. Tenemos, por ejemplo, evidencia muy clara en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva, la iglesia, por ejemplo, en Jerusalén, era una iglesia que oraba y que vio grandes cosas como consecuencia de sus oraciones. Grandes cosas. Ahora, notemos bien la actitud. Es una actitud de pedir, lo que nos coloca inmediatamente por debajo. Le pedimos a Él, que tiene la capacidad de otorgarnos lo que necesitamos, y al mismo tiempo nos colocamos en una posición de dependencia, de humildad, recibiendo lo que Él decida. Pedid. Este es el formato bíblico. Y lo resalto porque hoy en día en muchos lugares hay otras fórmulas diferentes. Decretar, yo decreto, yo declaro. Habrá seguro oído hablar de estas cosas, a las que, dada su extensión en este tiempo, vamos a dedicar una parte al final de este estudio, para pensar si esto es bíblico, si es coherente con la revelación bíblica, esta cuestión de declarar. Yo declaro sanidad, yo declaro bendición, yo declaro lo que sea. Luego, como digo, hablaremos de ese asunto. Aquí lo que se menciona es el hecho de pedir en oración, pero no es la única cosa para lo que sirve la oración, para pedir. Si solamente la usamos para pedir cosas, la oración queda realmente muy empobrecida. La oración, por supuesto, debe de servir también para presentar delante de Dios pues, nuestros temores, nuestras preocupaciones, para darle gracias a Dios,
agradecidos por todo lo que recibimos de su buena mano. La oración pues es también el vehículo por el que pedimos perdón por nuestros pecados, hacemos confesión, pero sobre todo la oración pues es el medio por el que adoramos a nuestro Dios, que sin duda es la parte más importante de la oración y al mismo tiempo la más descuidada, cuando reconocemos toda la grandeza de quién es Él, independientemente de lo que nos dé o nos deje de dar. ¿Quién es Dios? Y eso lo reconocemos en adoración con gratitud delante de Dios. Ya digo, cuando la oración se convierte exclusivamente en una lista interminable de peticiones, pues creo que la oración realmente queda muy empobrecida. Es importante, no obstante, pedir. Esto es lo que el pasaje nos dice. Simplemente quiero decir que no debe ser lo único para lo que usamos la oración. En todo caso, la oración nos conecta directamente con el puesto de mando, en el gran trono de nuestro Dios en el cielo. Y desde allí, pues desde allí le podemos escuchar, pero también podemos hablar con Él. Es necesario la oración en la vida del creyente, por supuesto. Nos conecta, como digo, con el puesto de mando, desde donde recibimos instrucciones, desde donde recibimos el poder también para llevar a cabo lo que se nos manda. Así que importante la oración en la vida cristiana y probablemente sea una de las áreas más descuidadas en nuestras propias vidas, ¿no? Se ha dicho en alguna ocasión que si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale por su vida de oración. Y tristemente esto ocurre con demasiada frecuencia. No oramos lo que debiéramos orar. Y cuando nos preguntamos a veces por qué nuestra propia vida o la vida de otros creyentes que conocemos, ¿por qué llevan tan poco fruto para el Señor? ¿Por qué tienen tan poca paz? ¿Por qué disfrutan de tan poca fortaleza en el servicio del Señor? ¿Por qué son arrastrados una y otra vez hacia los mismos pecados, hacia las mismas debilidades? ¿Por qué? Pues sin lugar a dudas es porque no aprovechamos la promesa que tenemos aquí. Pedid y el Padre os dará. Porque no pedimos, porque no oramos lo suficiente. De ahí nuestra escasez, de ahí nuestra pobreza espiritual tantas veces manifestada en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos más? Esta sería entonces la cuestión. Si tenemos promesas tan grandes, ¿por qué no oramos más? Pues quizás la misma facilidad que nos ofrece este versículo, que despliega delante de nosotros tantas oportunidades y tan ricas, el hecho de que el cielo esté constantemente abierto para nosotros sea tal vez un problema o una de las razones por las que no oramos más. Esto desde luego tengo que explicarlo. ¿Por qué lo digo? Nosotros podemos orar ahora, en este mismo instante, y estar en contacto con el trono de Dios. Por supuesto, no hay ningún problema. Y tal vez, puesto que tenemos esa familiaridad, esa libertad, por esa misma razón no la usamos. Imaginémonos la situación de otra manera. Supongamos, que no es el caso, ya lo sabemos, pero supongamos que Dios solamente nos recibe, nos escucha una vez al año y durante unos pocos minutos. Desde luego, dudo que se nos pasara la hora y no nos acordáramos de que tal día, a tal hora, teníamos una cita con Dios. Estaríamos, todo lo contrario, estaríamos constantemente preparándonos, pensando qué le vamos a decir, cómo se lo vamos a decir, llegaríamos allí con toda la reverencia, con todo el respeto, presentaríamos nuestra causa delante de Dios. Pero como tenemos la libertad de hacerlo en cualquier momento, el día, de la noche, en donde estemos, pues quizás por esa misma familiaridad que nos ofrece la oración, pues no la apreciamos como debiéramos. Y en lugar de fomentar nuestra vida de oración, lo que hace es disminuirla, tristemente. Paradójico, pero es que somos así. Y esa puede ser una razón por la que no oramos más. Otras personas, otros creyentes,
quizás alguno de nosotros en algún momento nos lo hemos planteado. ¿Para qué yo voy a orar y voy a pedirle al Señor cosas si ya sabe lo que necesito? Bueno, los que razonan así, evidentemente, es que no entienden el propósito de la oración. No solamente pedir para recibir, sino que, claro, porque por otro lado Dios ya sabe todo lo que necesitamos. Esa parte del argumento no hay discusión alguna. Pero no oramos para informar a Dios de nuestras cosas y de nuestras necesidades. Oramos porque queremos tener una relación personal con el Señor, una relación filial. Muchas veces mis hijos me cuentan cosas que ya sé, bueno, ahora ya son más mayores, pero estoy pensando ahora cuando eran más pequeños. Claro que me contaban, papá, ¿sabes una cosa? Y empezaban así, y bueno, pues normalmente muchas de las cosas ya las sabía. Pero como padres nos hace ilusión que nuestros hijos hablen con nosotros. Lo triste es cuando luego crecen y ya no quieren hablar muchas veces con nosotros, y lo lamentamos. ¿No me vas a contar nada, hijo, de lo que te está pasando? Porque te veo mustio, te veo triste. Ah, déjame, estoy bien. Y ya no te cuentan nada. Pues nos damos cuenta que la comunicación es importante porque ayuda a establecer la relación. Y eso es lo que Dios quiere con su pueblo. Tener una relación filial, una relación de amor íntima con cada uno de nosotros. Desde luego, seguramente uno de los mayores problemas que tenemos para orar es nuestra propia naturaleza caída. Esa naturaleza caída que no está dispuesta a la oración. Porque es que la oración, si la vemos tal como es, la oración implica un trabajo, implica esfuerzo, implica concentración, implica dedicación. Sí, pedir al Señor cualquier cosa en cualquier momento, eso es relativamente sencillo, sobre todo si lo necesitamos angustiosamente, pero dedicar tiempo a orar al Señor, ese ya es otro asunto diferente. Y nuestra naturaleza caída es apática, en fin, nos lleva siempre hacia otras cosas, hacia lo sensual, hacia lo terrenal, hacia las cosas de aquí, hacia las distracciones. La oración es diferente. La oración requiere ese esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a hacer por nuestra naturaleza caída, que no es una excusa, evidentemente. Continúa nuestro pasaje diciendo que cualquier cosa que pidierais al Padre, y aquí viene un detalle importante, en mi nombre. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a orar y terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús, por ejemplo. A mí me gusta muchas veces acabar así. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto que es algo tan normal, tan cotidiano para muchos de nosotros, pues debemos de darnos cuenta que no lo era en el momento en que esto se dijo. Nadie hasta ese momento había escuchado nada parecido. Ni que el Señor les dijera que oréis en mi nombre, ni habían escuchado a nadie orando al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Era la primera vez. Nadie había orado de esta manera, esperando además ser contestados por ese mismo hecho. En todo caso, pues lo que viene a decir nuevamente el Señor con esto es resaltar, recalcar esa unidad entre el Padre y el Hijo, ahora en el ámbito de la oración. Ya lo hemos visto en muchos otros ámbitos, pero ahora en el ámbito de la oración el Padre y el Hijo están otra vez unidos en un mismo propósito. El Padre escucha las oraciones de aquellos que oran en el nombre de su Hijo. Por otro lado, otro detalle también que queda de manifiesto aquí es que oramos no sobre la base de nuestros propios méritos. Nadie debe de ser tan ingenuo para pensar que tenemos algún mérito propio, alguna virtud personal, por la cual Dios pues se sienta en la obligación o en el deber de escucharnos. No tenemos méritos, no tenemos ninguna razón para poder acudir al trono de Dios y orar, que las puertas se nos abran, no, porque somos pecadores, estamos enemistados con Dios por causa de nuestros pecados. Así que, ¿por qué razón me tendría que escuchar Dios? Y aquí es donde es importante la mención, como decimos, del nombre del Señor Jesucristo. No acudimos a Dios en base a nuestros méritos o virtudes, sino en base a los méritos, las virtudes y quién es el Señor Jesucristo. Es en base a eso donde nosotros podemos apelar y donde finalmente descansa nuestra confianza.
en los méritos de Jesucristo. Y aquí, a riesgo de que se me enfaden mis amigos católicos, pues debo decir que no hay ningún versículo bíblico que diga que cualquiera que ore por medio de la Virgen María o los santos va a ser escuchado, porque eso es falso, no aparece en la Biblia. Lo tendrá que buscar fuera de la Biblia. Siglos después, en la tradición de la Iglesia, cuando se introdujeron muchas cosas que no eran bíblicas ni venían del Señor Jesucristo, pues escuchará usted otras cosas. Pero en la palabra de Dios, que es palabra de Dios, no mandamientos de hombres o tradiciones de hombres, sino la palabra de Dios, no hay nada de todo eso. Y nosotros seguimos queriendo ser fieles al Señor y nos mantenemos en lo que claramente ha sido revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que la oración se dirige al Padre, que la oración se dirige por medio del Hijo, al Padre. Y si leyéramos Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, veríamos que también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí que intercede por nosotros. Por lo tanto, queda involucrada en la oración las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que, bueno, pues viene a dar más fuerza a esta promesa que estamos recibiendo del Padre. Todo lo que se encuentra detrás de la oración. Estamos hablando entonces de mi nombre, pedir en mi nombre, pero hay que tener cuidado también con esto. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque tal vez algunos lo interpretan como una especie de fórmula mágica, como la forma de invocar el genio, ¿no? De la lámpara mágica, de las películas, que frotas la lámpara y aparece el genio. Y de una manera supersticiosa mencionamos el nombre de Cristo y aparece o resulta lo que pedimos. No es esto, no se trata de una fórmula mágica para acercarnos a Dios, ni muchísimo menos. Por favor, quitémoslo de nuestras mentes si algo parecido hubiera en ellas. Lo que viene a decir es que pedir en el nombre de Cristo implica asumir, aceptar cómo es Dios, cuál es su voluntad, cómo es su carácter. El nombre recoge todo lo que la persona es. Por lo menos en aquel tiempo era muy, muy importante, y en el nuestro también. Si usted le habla a algún amigo mío de Luis de Miguel, alguien que me conoce, pues automáticamente, aunque no me esté viendo, vienen a su mente infinidad de cosas de quién soy yo, cómo soy, cómo reacciono, qué he hecho en la vida, de qué me conoce, qué tenemos en relación, en común. En fin, vendrán muchas cosas a la mente de una persona solamente con mencionar el nombre. Si yo le menciono a usted el nombre de alguien que conoce, le ocurrirá lo mismo. Bueno, mencionar el nombre de Dios implica algo similar, ¿no? Trae a nuestra mente todo lo que es Dios, todo su carácter. De tal manera que si yo oro en su nombre, no puedo orar desvinculado de quién es Él, de cuál es su voluntad, de cuáles son sus deseos, de qué cosas le gustan y qué cosas le desagradan. Eso implica una limitación importante en nuestras oraciones. Nuestras oraciones, para que sean escuchadas, tienen que ser compatibles con el nombre del Señor. No pediríamos una cosa malvada, no sé, que Señor, te pido que me des la ocasión para asesinar a fulanito de tal que me cae muy mal. Vamos a decir una barbaridad muy gorda. Pues yo no puedo pedir eso. ¿Por qué? Porque no se corresponde con el nombre de Dios. He puesto una cosa extrema para que lo viéramos con mucha claridad. No puedo pedir que el Señor me ayude a asesinar a alguien, porque eso está fuera de lo que es el nombre, el carácter, la esencia del ser de Dios. ¿Y cuántas cosas habrá, no tan extremas evidentemente, que pedimos y que tampoco se corresponden con el nombre del Señor Jesucristo? Sin lugar a dudas, una vez más, lo que tendríamos que hacer es mirar a nuestro Señor Jesucristo, ver su vida de oración en los Evangelios, que queda recogida con bastante exactitud, y aprender de las cosas que Él pedía y seguir su ejemplo. Eso sería lo mejor. Él nunca iba a pedir nada que no sirviera para glorificar a su Padre, que no sirviera para avanzar, para adelantar el reino de Dios. Todas sus oraciones
Mírenlo bien y verán cómo tenían ese único propósito. Y pues muchas de nuestras oraciones llegan hasta el cielo, sí, pero son descartadas, no llegan a ser contestadas. Y nos hacemos preguntas, ¿por qué el Señor no ha contestado esto? No siempre hay una misma respuesta, pero en muchas ocasiones me temo que no son contestadas porque pues son oraciones mundanas, triviales, egoístas, que lo único que buscan es que nuestra vida sea más fácil, no nos importa la gloria de Dios ni nos importa su reino. Y ahí no hay garantía de que el Señor lo vaya a conceder. Miren, en relación a esto que estamos analizando, orar en el nombre del Señor Jesucristo para tener garantías de que vamos a recibir lo que pedimos, y pensar en esto, ¿no? De que el nombre implica quién es Dios, cómo es Dios. Miren lo que dice este mismo apóstol, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos de Él, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Podríamos sustituir aquí conforme a su voluntad a en su nombre. Cualquiera cosa que pidiéramos en su nombre Él nos oye, es lo que ha dicho en el Evangelio. Pero aquí lo aclara, lo presenta de una forma alternativa, pero que es paralela, que nos sirve igualmente para entenderlo. Conforme a su voluntad. Orar en el nombre de Cristo es orar conforme a su voluntad, a lo que Él es, a lo que Él desea. Y así sí, cuando cumplimos esto, desde luego hay garantías de que Él nos va a contestar. Esto es la forma en la que el Señor, por otro lado, nos enseñó a orar. Recuerdan ustedes en aquella ocasión cuando les dijo a sus discípulos, vosotros oraréis así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, queremos que tú gobiernes. No queremos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, hágase tu voluntad. Esta es la forma correcta de pedir, lo que nos permite al mismo tiempo pues estrechar esa comunión con el Señor por medio de Cristo, en su nombre. Ahora, algunas veces el Señor no nos da todo lo que pedimos, pues no nos lo da porque no se corresponde con sus planes, sino tal vez con nosotros. Y esto tal vez nos enfade un poco a veces, ¿no? Yo le pido al Señor tal cosa y no me lo da. Bueno, no debemos de extrañarnos tampoco tanto de ello. Creo que el peor daño que muchas veces, por lo menos daño espiritual que Dios nos podría hacer, es concedernos absolutamente todo lo que le pedimos. No lo haría usted con su hijo, ¿verdad? Darle todo lo que pide. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que considera que son perjudiciales para él y sencillamente por esa razón no se las da. Usted tiene un criterio más maduro que el de su hijo, usted es el padre, él es el hijo, es tierno de edad, tiene muchas fantasías en la mente, quiere cosas que no siempre le convienen. Y usted dice, esto no y esto sí. Bueno, pues, ¿por qué lo hace? ¿Por su mal? No, lo hace por su bien. Y entonces, como nosotros muchas veces no sabemos lo que debemos pedir ni cómo lo debemos pedir, pues el Señor pues, nos contesta diciéndonos que no dándonos lo que pedimos para enseñarnos, pero también para hacernos un favor, para que podamos madurar de una manera sana. Pero no nos desalentemos por ello, porque como dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. Es verdad que la oración eficaz del justo puede mucho. Las cosas cambian cuando oramos. Desde luego que sí. Tengo aquí una lista bastante larga de acontecimientos, de oraciones contestadas en la Biblia que podría resumirles rápidamente con el fin de que podamos ver que realmente vale la pena orar. Piensen, por ejemplo, en Abraham, que oró por Abimelech y su familia y fueron sanados. O en Moisés, que oró para que cesaran las plagas de Egipto y estas concluyeron cuando Faraón se lo pedía. O cuando oró por el pueblo de Israel que habían pecado con el becerro y Dios les perdonó también a la oración intercesora de Moisés. O la oración de Ana pidiendo un hijo cuando más tarde nació Samuel. O Samuel rogando por el pueblo de Israel cuando se enfrentaban con los filisteos y Dios les dio una victoria sobre ellos. O el profeta Elías que por medio de la oración obtuvo esa victoria tan grande sobre el culto a Baal.
o Eliseo, su sucesor, que pues resucitó por medio de la oración también al hijo de la mujer sunamita, o la oración de Ezequiel, del rey Ezequiel, del rey Ezequías, que siempre lo confundo con el profeta, del rey Ezequías que le libró de la invasión asiria de Senaquerib, o la de su hijo Manasés, que cuando oró fue restituido a su reino después de haber estado encarcelado en Babilonia por años, o la oración de Nehemías, que intercedió frente a Artajerjes para pedirle que pudiera volver a Jerusalén para reedificar la ciudad, o la oración de Job, que oró por sus amigos y fueron también restaurados, o la oración de Daniel, que le permitió conocer el sueño y la interpretación de Nabucodonosor, o la oración de Jonás, que le libró del vientre del gran pez, o la oración de la iglesia de Jerusalén, que les permitió predicar el evangelio con poder en Jerusalén, o la oración también de la iglesia para que Pedro fuera liberado, o la oración de Pedro para que Dorcas fuera resucitada, o la oración de Pablo y Silas que finalmente pues cuando oraban en la cárcel en Filipos les dio esa liberación tan maravillosa. Podríamos multiplicar los hechos, las respuestas de Dios a la oración en la Biblia, y usted y yo podríamos aportar nuestras propias respuestas a nuestras oraciones. Y los casos se multiplicarían hasta el infinito, porque vale la pena orar, por supuesto. Dios escucha, y no solamente escucha, Dios contesta. Por muy pobres que sean nuestras oraciones, por muy imperfectas que sean, Dios se ha comprometido y en su gracia y en su amor nos escucha. Y esto es lo importante, vale la pena orar. En tercer lugar, dice que oremos en su nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ahora este es un tercer factor determinante para que nuestras oraciones sean contestadas, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por supuesto, cuando oramos al Padre en el nombre del Hijo, esto implica que su nombre es reconocido y eso le glorifica indudablemente. Pero creo que debemos pensar también en que esto implica que aquello que pedimos sirva realmente para glorificar a Dios. Glorificar a Dios, que consiste en poner en evidencia, en sacar a la luz la grandeza, la belleza de quién es Dios. Eso significa glorificar. Sacar a la luz, mostrar los atributos de Dios. Y si pedimos en su nombre cosas correctas, convenientes, que sirven para glorificarle, pues por supuesto Dios nos lo va a conceder, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que habría entonces que excluir de nuestras oraciones? Pues todo aquello que tiene que ver con el yo caído, que es precisamente lo que va por delante en nuestras oraciones. Nos interesa más que la gloria de Dios, nuestra propia comodidad, nuestra propia gloria. Y hay que invertir los términos. Es una terrible equivocación hacerlo así, porque al final pues no tendremos lo que esperamos. Y esto es también lo que el Señor les enseñó en otra parte de esa oración que antes mencionábamos. Dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, para que su nombre sea glorificado, sea santificado, sea colocado aparte, en el sentido de que se manifieste que Él es único, que Él es especial, que Él es Dios, que no hay nadie como Él, que es incomparable, que no hay nadie que se pueda clasificar juntamente con Dios. Dios es santo, está en una categoría única, no hay nadie más que pueda estar en esa categoría. Y eso es lo que pretendemos también en nuestras oraciones con aquellas cosas que pedimos a Dios, que Dios sea glorificado. ¿Por qué no recibimos entonces lo que pedimos? Pues creo que el único factor incierto es lo que pedimos, porque que es lo que está en nuestro lado, porque de parte de Dios está todo claro. Dios tiene el poder y el deseo de concedernos las cosas. ¿Cuál es la parte incierta? La que está en nuestro lado, que muchas veces lo que pedimos, las motivaciones con las que pedimos, no son correctas, no son genuinas, no van a honrar el nombre de Dios y Dios pues no contesta
este tipo de oraciones. Y tenemos que reconocerlo, muchas de nuestras oraciones son puramente egoístas, no hay nada de altruismo, nada de un deseo de glorificar a Dios, nada de todo eso. Y dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y esto podría sonar, estoy ahora en el versículo 14, esto podría sonar como una repetición de lo anterior, pero tenemos que leerlo detenidamente para darnos cuenta de la diferencia. En el versículo anterior lo que el Señor dijo es que el Padre haría todo lo que nosotros pidiéramos en su nombre. El Padre haría lo que nosotros pidamos en su nombre. Pero aquí lo que dice es, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Antes era el Padre quien lo haría, ahora es el Hijo quien lo hace. Y esto puede parecer un matiz insignificante, pero creo que tiene mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque nuevamente, como ya venimos viendo en este Evangelio, no existe ningún conflicto entre la voluntad del Padre y la del Hijo. Hay una plena correspondencia, hay una plena unidad entre ambos de propósito, de poder, de obra, de todo, de todo. Al mismo tiempo que hay una unidad también en cuanto a la autoridad, en cuanto al poder. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, nos dijo en otra ocasión. Esta igualdad también de poder y de propósito entre el Padre y el Hijo. El Padre hará, el Hijo hará. No existen dos voluntades. Por lo tanto, si tenemos tanto al Padre como al Hijo involucrados en esta labor de contestar nuestras oraciones, ¿qué es lo que esto trae a nuestras mentes? Pues lo único que, y a nuestros corazones, pues lo que trae es una completa seguridad. Estamos seguros plenamente, sin ninguna fisura, que Dios va a hacer lo que pedimos en su nombre si cumplimos estos requisitos que Él nos ha enseñado, nos ha marcado aquí en este pasaje. Ahora, al principio de este estudio estaba comentando, recuerdan, que el Señor nos exhorta a pedir, lo que implica que adoptamos una posición de humildad, dirigiéndonos a alguien que está muy por encima de nosotros y que tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero decía que hoy en día hay otras fórmulas inventadas por los hombres de nuestro tiempo para orar. Esto nos ha venido de la mano del llamado Evangelio de la Prosperidad, que ha introducido en el cristianismo pues estas otras fórmulas que ya mencionaba antes. Decretar, declarar, lo habrá oído muchas veces. Frases, piensa que eres rico y lo serás, o declara sanidad y serás sano, decreta bendición sobre tu vida y la de tu familia y la obtendrás, piensa en positivo y lo recibirás, declara que viene gran bendición financiera y las deudas se irán, declara que Satanás ya no está aquí y huirá de ti. Cosas de ese tipo. O muchos de estos predicadores o pastores famosos que dirigen grandes grupos, grandes iglesias, pues en muchas ocasiones vienen estas frases y siempre hay también pues esa vinculación con lo económico. Yo declaro que todo el que ofrende para mi ministerio recibirá un milagro, por ejemplo. Estas frases se escuchan exactamente igual o muy parecida infinidad de veces. Cualquiera que ofrende, que deposite sus donativos, sus ofrendas aquí, decreto que va a recibir un milagro. Bueno, este tipo de cosas que a veces la gente ingenua se creen y que embolsan los bolsillos de los que ya tienen bastante y siguen teniendo cada vez más y viven una vida desorbitada, con un desnivel enorme muchas veces con el resto de sus congregaciones, personas sencillas que luchan por tener lo que necesitan, mientras que otros se van enriqueciendo de los ingenuos que aportan para estas cosas. Y digo que son ingenuos, ¿por qué? Porque este formato de oración no tiene nada que ver con lo que venimos estudiando. Hemos visto que el Señor nos exhorta a pedir con humildad. La misma humildad que hemos encontrado en el Señor Jesucristo cuando oraba.
Pedimos no para recibir egoístamente lo que queremos, que es en lo que consiste eso del Evangelio de la prosperidad, en que yo viva mejor, en que tenga todo lo que quiero y más, y se pierde todo el sentido de la oración. Como hemos estado diciendo, la oración tiene que ver con establecer una comunión íntima con el Señor. Aquí todo se reduce, muchas veces pienso como cuando uno tiene un hijo que solamente se dirige a él: papá, dame 50 euros, o dame 50 pesos, dame tal, dame cual, que me voy con mis amigos, que no, dame y dame. Y lo único que es eso, ¿no? Pues es triste ver este tipo de cosas. Dios quiere que la oración sea otra cosa, quiere establecer una comunión con nosotros. Y para que haya una comunión correcta, nosotros debemos ocupar el lugar que nos corresponde. Un lugar de humildad, un lugar, en fin, de dependencia del Señor, de sencillez. Y estas otras frases, yo decreto, yo declaro, no tienen nada que ver con ni la humildad ni la dependencia. Parece que el yo sale a flor allí con fuerza y ocupa todo el escenario de repente. Es peligroso este tipo de cosas. Y creo que ofensivas. Y voy a explicar por qué me lo parece seriamente. Yo lo dejo a su consideración, que lo piensen bien, ¿no? Me parece que son muy malas porque colocan a la persona al nivel de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿qué es un decreto? Cuando yo decreto, ¿qué es un decreto? Bueno, un decreto es una declaración, una orden que una persona con autoridad da a otra persona o a alguien que tiene menos autoridad y que debe de ser obedecida. Diríamos que un decreto es un mandato dado con autoridad. ¿Dios tiene autoridad para decretar? Sí. ¿En la Biblia aparece que Dios decreta? Sí. En bastantes ocasiones, léalo por todo el Antiguo Testamento, hay muchas ocasiones, o bien que decreta o bien que da mandamientos. Tiene todo el poder para hacerlo. Pero la pregunta ahora es, ¿quién somos nosotros para decretar cosas todo el día? Yo decreto tal, yo decreto cual. ¿Quiénes somos nosotros para estar dando mandamientos por aquí y por allá, en cada situación, a cada cosa que se nos pone delante? Si realmente pensamos que podemos decretar y dar mandamientos que van a ser obedecidos, me pregunto entonces, ¿y qué necesidad tenemos de orar a Dios? Y esto es peligroso, es otra de las cosas por las que me desagrada este asunto, porque realmente esta forma de pensar y de actuar aparta al hombre de Dios. ¿Para qué vamos a orar a Dios para pedirle en humildad las cosas si yo puedo decretar que las cosas son hechas? ¿Para qué? ¿Para qué? De hecho, quienes decretan, quienes hablan así, no sé si decir oran así, yo diría hablan así, en realidad no se dirigen a Dios, se dirigen a las cosas. Se dirigen a sus situaciones, a las cosas a sus preocupaciones, a sus enfermedades, a los demonios, a los espíritus. Se dirige a ellos directamente. No es una oración a Dios. Están decretando contra las cosas, contra las situaciones, contra las cosas que ocurren. De hecho, quienes utilizan este formato, estos pastores o pretendidos pastores, desde luego han abandonado la oración al Padre y la han sustituido por estas fórmulas de su invención. Pero realmente hay este poder en las palabras nuestras, en las palabras de cualquier ser humano. Hay un famoso predicador que escribe libros también. Todas estas cosas estoy seguro que están familiarizados con ellos y las van a encontrar en internet, en fin, en cualquier esquina. La pregunta, ¿hay poder realmente en nuestras palabras? Algunos dicen que usando un versículo que está en Proverbios capítulo 18, versículo 21, sacado fuera de contexto, no tiene nada que ver con lo que ellos interpretan, pero el versículo dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. De tal forma que ellos piensan que lo que uno dice, eso determina lo que ocurre. Fíjense bien, ¿eh? Lo que uno dice determina lo que ocurre. A mí me parece que es algo carente de sentido por completo. Si alguien dice, siento que me voy a enfermar, ya te vas a poner enfermo porque lo has dicho. Así que tienes que contrarrestar esa declaración con otra contraria. Declaro que ya no tengo nada y entonces me voy a poner bien.
Yo es una forma de razonar que nunca he logrado entender, la verdad sea dicha. Recuerdo un día vino a nuestra iglesia un matrimonio, la mujer realmente estaba enferma, le habían diagnosticado una enfermedad muy grave en el hospital. Le pregunté a su marido, ¿cómo va tu esposa con tal enfermedad? No, pastor, no mencione eso, porque entonces lo va a tener. Pero si ya se lo ha diagnosticado el médico y le ha dicho que lo tiene. No, pero si usted lo menciona, entonces ella lo va a tener. Pero ¿en qué mente entra? ¿Cómo se establece esa conexión entre lo que yo digo y lo que le pasa a ella? Si ya le está pasando, si ya está en los análisis, todo ha sido claro que lo tiene. Bueno, pues no sé, es una forma extraña de pensar y muy atrevida de hablar. Yo declaro y mis palabras tienen poder. Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿De dónde sacan estas cosas? Es que no lo comprendo, no lo comprendo. ¿Recuerdan ustedes las advertencias de Santiago en su epístola a las personas que hablan de esa forma altiva, como si tuvieran el control de la situación? Fíjense, en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Esta forma de hablar, yo declaro, yo decreto, pues realmente le confieren a las palabras del ser humano un poder que no tienen. Lo acabamos de ver ahora en Santiago. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para que hablemos de esta forma? En muchas ocasiones lo que me parece percibir detrás de todo esto es una lucha contra Dios. Yo decreto y le impongo a Dios que va a hacer lo que yo digo, lo que yo quiero. Y hay esa lucha con Dios, cuando la actitud correcta es la de humildad, la de dependencia de Dios, no esta confrontación que parece estar promoviendo esa manera de hablar. Estos pastores que tienen este formato, pues, que como digo, pues afirman que las palabras tienen poder creativo. Uno de ellos escribía un libro en el que exhortaba a las personas a que cada día, al levantarse, declaren victoria, salud, favor, abundancia. Y en su libro, la base de su libro, es animar a los creyentes a colocarse cada mañana delante del espejo y decir al espejo, bueno, decirse a sí mismos o decirle a no sé quién, buenos días, guapa. Buenos días, bendito, próspero, exitoso, fuerte, talentoso, creativo, confiado, seguro, disciplinado, enfocado y muy favorecido hijo de Dios. Y si usted se coloca delante del espejo cada día y pronuncia estas palabras, pues hará que ocurran. Y usted será todo eso que acabamos de decir. ¿De dónde sacan esto? No tengo ni idea. Bueno, de alguna filosofía por ahí extraña, seguro, pero de la Biblia... Por favor, esto me alarma. Pero ¿cómo puede haber personas que lean esos libros y se crean estas cosas? Digo que me alarma y me horroriza porque lo que me viene a la mente inmediatamente es, pero tampoco leen los cristianos la Biblia para saber que esto es una mentira enorme, que no hay nada ni siquiera remotamente parecido a esto en toda la palabra de Dios. ¿Usted ha pensado alguna vez en el apóstol Pablo o en alguno de los apóstoles colocándose delante de un espejo por la mañana y diciendo, buenos días, guapa, a sí mismo, buenos días, bendito, próspero, tal, toda esta perorata de cosas? ¿Usted ha visto algo parecido en la Biblia? Es que solamente encuentro una razón, que las personas que se dicen cristianos no leen la Biblia, porque si no, no me explico cómo pueden sacar estas cosas. ¿De dónde las sacarán? ¿Dónde las sacarán? Da lo mismo cuántos libros venda el pretendido pastor y cuántas personas se crean esto. Simplemente es falso, porque no es bíblico. Y lo más triste del tema es que dejará a las personas vacías y tarde o temprano se sentirán defraudadas y confundidas. Y creerán que Dios les ha fallado, cuando en realidad son ellos y sus tonterías las que les han fallado, porque eso es
Eso es una cosa sin sentido, no tiene valor de ningún tipo, ni lógico y mucho menos bíblico, que es lo grave. No va a encontrarse usted a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles del Nuevo Testamento, con este tipo de fórmulas. Ellos oraban de otra manera. Léanlo en la Biblia, hay montones de oraciones y no van a encontrarse nada ni remotamente parecido a todo esto. Es bochornoso a veces, yo la vergüenza ajena que siento, cuando escuchas estas personas decir, yo declaro cielos abiertos y que la bendición va a venir en abundancia. Pero qué barbaridad. Yo declaro cielos abiertos y que la bendición va a venir en abundancia. Pero ¿quién eres tú para abrir los cielos y para traer bendición sobre nadie? En tal caso será Dios, pero tú, ¿quién eres? No eres nadie. Pero ¿quién te crees que eres? ¿No esa es una forma de hablar como si se sintieran dioses? Pero cuidado, que eso fue la tentación del diablo en el huerto del Edén. Si comís de este árbol, seréis como dioses, pero no somos dioses. Aquello fue una gran mentira y lo que nos causó realmente muchos perjuicios a la raza humana, el creer aquella mentira. Nunca hemos sido como dioses. Somos seres humanos, hechos a la imagen de Dios, sí, pero somos seres humanos. La distancia es enorme, semejantes, pero no iguales. Y lo que Satanás le dijo, seréis igual a Dios, mentira. Miren, piensen, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Él menciona en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, que tenía un aguijón en su carne y había orado 3 veces por ello. El Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Está pidiendo 3 veces. Pero Pablo no dice, decreto sanidad, decreto liberación, decreto que desaparece el aguijón, punto y final. ¿Le escuchan ustedes orar así? No, desde luego que no. Es más, Pablo el apóstol aceptaba que Dios tuviera unos planes diferentes para su vida. Aceptaba la voluntad de Dios y la acataba. Esta actitud de Pablo hoy sería considerada por estas personas como la actitud de un fracasado. Porque aquellas oraciones que le pedimos a Dios que se haga tu voluntad, ¿qué es lo que el Señor nos ha enseñado a orar, verdad? Pues estas personas las consideran como oraciones cobardes, como oraciones carentes de fe, conformistas. No, la forma de orar de ellos es más agresiva. Declaro, no me importa si es la voluntad de Dios o no, yo lo declaro porque es lo que yo quiero y punto y final. Pero ya digo, insisto, no es la forma en la que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Él nos dijo que vosotros oraréis así, hágase tu voluntad. Y esta es como debemos orar realmente. Vemos al Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, aquel momento de agonía tan intensa que Él pasó antes de ir a la cruz. Y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo pueden encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 42. Si el Señor Jesucristo le decía al Padre, hágase tu voluntad y no la mía, ¿cómo no vamos a decirle nosotros lo mismo? ¿Y quiénes nos creemos que somos para imponer nuestra voluntad a Dios con falsos decretos y declaraciones? Qué absurdo, qué absurdo. Ellos se colocan en una posición que no les corresponde, pero tratan a Dios de una manera que tampoco es digna. ¿Por qué digo esto ahora? Bueno, porque ellos han decidido lo que quieren y se lo imponen a Dios. Y Dios tiene el deber de hacerlo, porque ellos no tienen el poder, evidentemente, para hacerlo. ¿Y en qué posición queda Dios en todo esto? Pues Dios queda al servicio de aquellos que decretan y mandan. Dios es el siervo de las personas. Y esto es falso, esto es grotescamente mentiroso, es falso, no puedo, hoy reconozco que estoy un poco más enfadado de lo habitual, reconozco que esto me irrita, lo reconozco. Nosotros estamos al servicio de Dios, no es Dios quien está a nuestro servicio. Si yo estoy decretando, estoy mandando a Dios que haga lo que yo quiero, porque yo no tengo el poder para hacerlo. Hemos intercambiado los roles. Es yo que tendría que estar sirviendo a Dios, ahora me convierto en el Señor de Dios. Y le digo a Él lo que tiene que hacer para que me sirva. Pero nosotros no somos
No somos dioses, somos siervos. Nosotros debemos obedecerle a Él. Nosotros no buscamos imponer nuestra voluntad a Dios. Por el contrario, lo que hacemos es negarnos a nosotros mismos para aceptar, reconocer y obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo esto, ya digo, es que me resulta tan absurdo cuando empiezan a decir: yo declaro que la muerte no me toca. Puede haber una pandemia en medio de nosotros, yo declaro que la muerte no me toca. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que por esa razón ya nunca vamos a morir? Mentira, mentira. Pues claro que moriremos, si el Señor no viene antes. Mentira, yo declaro que la muerte no me toca. Y puedes declarar que desaparece la pandemia y desaparece tal y desaparece cual, y no cambia nada. Vete a los hospitales y declara sanidad a todo el hospital, a ver qué pasa. Puedes declarar lo que quieras. Pero eso es falso, es ridículo, es absurdo. ¿Y qué es lo más triste de todo esto? Bueno, hay muchas cosas tristes, desde luego, como ya les estoy mencionando, pero lo peor de todo es que presenta un cristianismo falso, un cristianismo basado en el hombre. Dios es desplazado a un nivel, ya digo, de un sirviente poderoso, pero nada más que eso, como el genio de la lámpara mágica, que no existe, evidentemente. Pues Dios es desplazado a un sirviente poderoso, que saldrá cuando le llamemos, cuando le invoquemos con nuestros decretos, para hacer lo que nosotros queramos, para cumplir nuestros caprichos, nuestras órdenes. Mentira. Desplazar a Dios del centro y colocar al hombre es una barbaridad. Es algo realmente deplorable, malísimo. Por otro lado, este tipo de formato no busca una relación con Dios, como ya he mencionado antes. Busca imponer lo que nosotros queremos. No hay una exhortación a las personas a que se arrepientan, por ejemplo, de sus pecados, a que coloquen su fe en el Señor. En tal caso, la exhortación es a colocar el dinero en el bote de las ofrendas. No hay una exhortación a la reconciliación con Dios. No hay nada de todo esto. Todo se reduce a nosotros, a lo que nosotros esperamos de Dios. Y que Dios está en la obligación de cumplirlo, porque para eso es Dios. Sin ningún tipo de condición. Ustedes han seguido este estudio hoy y se han dado cuenta de que Dios no nos ha dado un cheque en blanco. Rellénalo como tú quieras, que yo voy a hacer lo que tú me mandes. No. El Padre hará todo lo que pidiéramos en su nombre para que sea glorificado. No lo olviden. Pedir con humildad, en su nombre, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a quién es Él, para su gloria, si sirve para glorificarle a Él, no a nosotros mismos. Este formato, que no sé cómo llamarlo, de oración, que no creo que sea siquiera de oración, nos aleja de la verdad. Dios no va a contestar nuestras oraciones si vivimos de una manera impía. Como diría sabiamente Nicodemo, dice, y sabemos... el ciego creo que era de Juan capítulo 9. Y sabemos que Dios no escucha a uno que es pecador, pero si alguno obedece y hace como Dios dice, se escucha. Bueno, pues aquí tenemos la clave, pero es que este tipo de personas no ven ningún condicionante. El único condicionante finalmente son las ofrendas. Es que el dinero fluya para sus bolsillos. Pero ese evangelio de la prosperidad es dañino. No conduce a Dios, conduce a dar rienda suelta al egoísmo, a la vanidad, al deseo de empoderamiento, de tener, que cada persona en el fondo de su ser caído pues anhela, pero no busca la gloria de Dios. Ha intercambiado los papeles y debemos de huir de ello. Bueno, lamento que he dedicado cierto tiempo a hablar de algo que no es bíblico, que además me desagrada. Y no quiero terminar de esta manera, me gustaría volver a donde hemos empezado. Esas fórmulas son falsas, pero existe algo que es auténtico, es la eficacia de la oración hecha tal como el Señor nos ha enseñado. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quedémonos con ese pensamiento. Y despertemos, si nos hace falta, despertemos nuestra vida de oración para que sea mucho más fluida, para que nos coloque en un plano de intimidad, de cercanía con el Señor,
nuevo que nos permita también servirle de una forma mucho más adecuada. Pues sigamos meditando y más que meditando, practicando estas cosas que el Señor nos enseña en su palabra. Lo dejamos aquí hasta otra ocasión que podamos volvernos a juntar para escuchar, para estudiar estos pasajes. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Gracias.